Lectura de Carta al Padre, comentario número 8. Hay algo que es indiscutible cuando de abordar a Kafka se trata, y es el reconocimiento de su impecable escritura. Lo que alcanza Kafka en la construcción de la palabra escrita creo que está fuera de discusión. Y eso no solamente lo hace en los relatos, en las novelas, siempre tan magistralmente configuradas, tan precisas, tan claras, tan ordenadas en su enunciación, sino que también se manifiesta en los artículos. Bastaría con traer a colación ese hermoso artículo escrito para periódico llamado Los aeroplanos de Brescia, pero igualmente en las cartas. Kafka es un ejemplo de escritura impecable en las epístolas, en las que le dirigió a los amigos, le dirigió a Felice y a Milena, las que dirige en general a todos aquellos que vuelven sus destinatarios, y en este caso, la que le dirige al Padre. Carta al Padre no es una obra de ficción, no es en ese sentido ni un cuento, ni una novela. Carta al Padre es la comunicación que establece un hijo con un padre, en donde trata de hacer algo que no es usual en las relaciones paterno-filiales, y es indagar la estructura de esa relación, el tejido interno que ha tenido esa relación y los efectos que ella ha suscitado. Hay tres peligros que se ciernen inmediatamente sobre el lector a la hora de abordar Carta al Padre. Tres peligros que atentan contra un esclarecimiento fehaciente y hasta donde sea posible fidedigno de lo formulado en este hermoso texto. Esos tres peligros son, en primer lugar, su fama. Carta al Padre es un texto paradigmático de Kafka, reconocido mundialmente, y eso no deja de establecer una condición peligrosa porque cristaliza una opinión y la gente tiende a fundirse en lo que han opinado sobre él personas de mucha valía y de mucha capacidad de análisis. Tratar de encontrar un juicio propio que se desprenda de los juicios que se vuelven ya lugares comunes es una primera dificultad o un peligro más bien que hay que superar en la lectura de Carta al Padre. Cómo olvidarse de lo dicho sobre ella para tratar honrada y lo más fielmente posible de dar cuenta de lo que se produce en uno como efecto de significación de lo formulado en este texto. En segundo lugar, el peligro que también se cierne es el de mirarla con juicios de valor preestablecidos. Ese es un rasgo que denota en general la mala lectura. La mala lectura puede tomar un gran libro y volverlo una trivialidad, un lugar común. Por eso es que cuando se plantea aquello de que es necesario leer, nunca está de más insistir que no basta con proclamar eso, sino que también hay que luchar culturalmente por qué se lee y cómo se lee. Porque se puede leer muy mal
de forma ligera, volcando unos juicios de valor que ya están dados sobre la obra en cuestión y desapercibiendo lo esencial de ella. Un caso que yo he mencionado reiteradas veces y que lo referencio en Estanislao Zuleta, es el de que hay gente que lee Crimen y Castigo como si fuera una novela policíaca. O dicho de otra manera, uno puede leer Crimen y Castigo de dos formas. Como una novela policíaca, el lector ligero, superficial, que sobre los valores establecidos simplemente pone esa lente sobre el libro y no encuentra en el libro sino lo que está ya en el mundo dado. Entonces, Raskolnikov es un muchacho que va a robarle a una usurera, se embrollan las cosas, termina matándola, luego termina matando a la hermana, él esconde la plata, huye, el inspector de policía lo rastrea y finalmente, mediando la intervención de Sonia, lo detienen y termina purgando la pena en Siberia. Es una novela policíaca. Alguien puede leerla así. De hecho, creo que la mayoría de las lecturas que se hacen de las grandes obras están incursas en ese gravísimo error de ser incapaces de extractar de ahí formas de remoción completa precisamente de los valores establecidos. Una segunda lectura de Crimen y Castigo encontraría en ella tal vez la más profunda o por lo menos mejor elaborada reflexión sobre el papel constituyente del sentimiento de culpa en la configuración de lo humano y particularmente de los vínculos interhumanos. Ese es el segundo peligro que se cierne sobre Carta al Padre, que simplemente se le aplique la lente de los valores establecidos y se vea una carta de reproches, de reclamaciones de un hijo sobre un padre, de un hijo apocado, un hijo que le endilga al padre entonces una culpabilidad y que quiere simplemente sacarse el fardo de su propia vida en términos de lo que ella ha sido, endilgándole al padre la responsabilidad de lo que él no ha podido ser. Y eso es una lectura, pues, no solamente pobrísima, sino que falsea radicalmente la importancia de este texto. Y es una lectura que es absolutamente necesario superar para poder encontrar la inmensa riqueza contenida en un texto de esta índole. Uno tiene que desprenderse así como de la fama del texto para poderlo mirar con la mayor objetividad que le sea a uno posible, y de otro lado dejar de mirarlo como si en el texto no estuviese presente sino todos los sistemas de valores, de juicios que ya están establecidos en la sociedad y de los cuales uno no es sino pura encarnación. Un tercer peligro que se cierne siempre sobre la lectura de un texto tan maravilloso como Carta al Padre, tan bellamente escrito y tan profundo, es el de los equívocos conceptuales. ¿Qué quiere decir los equívocos conceptuales? Que en esta carta es muy común encontrar en los comentarios que se hacen sobre ella una confusión en el uso de la palabra culpa. Y es una confusión que impregna la sociedad contemporánea. Y entonces desde esa confusión se le vuelca, como si fuera pues una especie de radiografía que se fuera a hacer al texto, a Carta al Padre, se le vuelca esa confusión y la radiografía da como lugar y como efecto pues un empobrecimiento inmenso de lo formulado allí. La palabra culpa será necesario examinarla, hay que detenerse a conceptualizar eso, porque ese es un término que juega un papel muy importante en la configuración de esta carta
Ahora, la culpa, dicho así rápidamente, puede tener tres acepciones. Entonces uno lo que tiene que hacer es apostar por una acepción de esas a la hora de indagar esta carta. Las tres acepciones que existen y que arman una confusión en la utilización de este término son la culpa confundida con el llamado a la responsabilidad. Es muy común en nuestro medio encontrar que si alguien empieza a denunciar ante otro una reclamación por un proceder del otro, inmediatamente el otro se defiende diciendo que se le está culpando. Es como en una pareja de enamorados, cuando ella llama al orden de la responsabilidad a su partener, una defensa muy común en nuestra cultura es decir, me estás culpando. Y culpando ya es algo estigmatizable, algo que es indebido. Se confunde en general el llamado a la responsabilidad de lo hecho o lo no hecho con una culpabilización y con una sanción que descalificaría entonces a aquel a quien uno llama a responsabilidad. Esa es la primera confusión. Kafka en esta carta está haciendo un análisis de las responsabilidades en juego a efecto de las formas que adoptó una relación, la de su padre con él. Una segunda forma de confundir el tema, pues, o de la equivocidad en el uso de la palabra culpa, es entenderla como una acción consciente optativa por parte del individuo. Es decir, es una segunda acepción que yo lo que digo es que uno tiene que precisar con qué acepción está abordando la indagación de algo. Esta segunda atañe, repito, a esas acciones que de forma consciente se realizan y que sobre todo eran acciones elegidas porque hubiese sido posible tomar otra vía. Es más o menos lo que hace el sistema judicial cuando trata de encontrar la culpa de alguien en la comisión de un delito. Considera que en un punto de encrucijada ese ladrón pudo robar o no robar, pudo matar ese asesino o no matar, etc. Es decir, en el individuo estaría la potestad de elegir si lo hace o no lo hace. Y sobre la acción desplegada, pues se desatará la responsabilidad que puede conducir a que si es una acción ilícita pueda ser penalizado. Esa es la segunda acepción que puede tener la palabra culpa. O sea, si la primera es confundir la culpa con el llamado a la responsabilidad, en esta segunda se trata del equívoco, no porque sea un error, sino que se pueda entender la culpa como simplemente esa acción consciente optativa, que sería opuesta, y esta es la tercera acepción, al sentimiento de culpa. Si en la acción consciente optativa el sujeto, como lo enuncio en esos términos, puede elegir o no elegir, el sentimiento de culpa es un efecto de orden inconsciente. El sentimiento de culpa es algo que uno no elige, acaece. Y otra vez volviendo a evocar a Crimen y Castigo, precisamente lo que muestra Crimen y Castigo es que el sentimiento de culpa es constituyente del lazo interhumano. Hay de una sociedad donde los individuos no tengan sentimiento de culpa por lo que han hecho, por lo que no han hecho, o incluso por cosas que, siendo válidas en su realización, producen sin embargo efectos dolorosos sobre seres que uno quiere.
Entonces son tres formas de utilizar la palabra culpa, que es menester para superar el equívoco, precisar cuál es el encuadre conceptual que uno utiliza. Es confundir la culpa, pues no digamos confundir, llamar culpa al llamado a la responsabilidad. En mi opinión, ahí hay algo que es equívoco. El llamado a la responsabilidad hace parte de la construcción de una sociedad libre donde los individuos se reconocen como actores de unas acciones de las cuales tienen también responsabilidad. O la segunda que mencioné, tomar la culpa como un criterio de indagación de las decisiones libres que un sujeto pudo tomar. Hice esto, pero perfectamente pude no hacerlo. O lo tercero es la culpa en dirección al sentimiento, es decir, a esa raigambre ya inconsciente que es propia del ser humano, que no la tienen los animales, etc. Uno con estas precisiones podría decir, en esta carta Kafka culpa al padre, o le asigna responsabilidades como también se las asigna él, Franz, a sí mismo. Decir la verdad es hacer culpable al otro, o decir la verdad es tratar de esclarecer los términos de responsabilidad en un vínculo que se establece. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, vuelvo a decirlo, decir la verdad inmediatamente se considera que es algo estigmatizable. La verdad es muy difícil de decir y la verdad es muy difícil de escuchar. Entonces esta sociedad prefiere más bien eludir los costos difíciles de la verdad para mantenerse en una especie de constante engaño. Eso, por ejemplo, es muy común con la muerte. Es mejor no decirle a alguien que tiene un tiempo limitado porque, en fin, podría uno traer a colación muchísimos ejemplos. Aquí el planteamiento pues que yo quiero sustentar es que Kafka asigna responsabilidades al padre como se asigna responsabilidades a sí mismo. Esta carta, antes que ser un asunto de culpabilización del padre, es una carta que denota el sentimiento de culpa que embarga al hijo. Y esa expresión, esta carta, de la difícil lucha de un ser humano por alcanzar una identidad propia. Yo creo que si hay un centro de gravedad en esta carta, es el gran problema de la identidad. ¿Cómo hacerse una identidad propia? Lo que pasa es que ese es un problema que solamente existe para seres de una gran sensibilidad como Kafka, porque la mayoría de nosotros no nos preocupamos por la identidad que tenemos, no nos preguntamos por qué los valores que ejercemos, los ideales a los que aspiramos, nada, nosotros tenemos identidades delegadas, no identidades propias. Por eso es que en general somos comunes y corrientes todos, nos parecemos en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que formulamos, etc. Y en esta carta lo que está es expresado testimonialmente ese esfuerzo de un ser humano por hacerse a una identidad propia y por deslindarse de la delegación de la identidad que le quiere conferir a alguien de tanta importancia como es el padre de Kafka. Yo creo que es necesario volver a decir,
Esta es una carta escrita de una forma que no tiene que ver con inculpaciones facilistas, porque es una carta que le da la palabra al padre, es decir, el escritor hace un desdoblamiento para formular sus juicios, pero también para suponer las réplicas posibles provenientes del otro, eso se llama lealtad, por ejemplo, en un análisis crítico. Es una carta ponderada, delicada, con términos que nunca propasan el debido respeto. Es una carta analítica, es decir, somete a análisis el problema. Es una carta argumentativa, por tanto, ofrece argumentos. Esto no es una sarta de insultos o de increpaciones. Es valoradora del otro. Y finalmente es una carta que es veraz, que apuesta por eso que no gusta en nuestra cultura y que inmediatamente se descalifica diciendo que Kafka está en plan de recriminaciones. Kafka lo que está es tratando de radiografiar en esa relación tan compleja y tan importante con el padre el problema de la verdad. Cuando digo que en esta carta hay un problema, en mi opinión, central, que es el de la identidad, esto vincula obviamente a Franz con Hermann, con el padre, por el lugar importantísimo que tiene el padre en la constitución de Franz. En general el padre, pues cuando se dice padre quiere decir una figura que referencie la autoridad y que en ese sentido agencie la posibilidad tanto de las aperturas como de las limitaciones que corresponden al individuo que está bajo su tutelaje. Es muy importante porque la incidencia de una palabra sobre un ser humano en la configuración de lo que uno es depende de tres cosas: de quién lo dice. No es lo mismo que a uno le diga algo a alguien que es lejano o que no tiene ninguna carga afectiva en uno, a que se lo diga, por ejemplo, una figura que ha sido preponderante en la vida de uno, como por ejemplo el padre. ¿Quién lo dice? ¿Qué le dice? ¿Cuáles son los mensajes que dirige el padre de Kafka a Franz? ¿Y cómo lo dice? ¿Cuál es la forma que adopta esa palabra? Esa tripleta de quién, qué y cómo es de efectos indiscutibles sobre la vida, por ejemplo, del hijo, en este caso de Franz. Un ejemplo es el juicio que tiene el padre sobre el matrimonio que había concebido Franz con Julie Burisek. Es un desconocimiento completo de él. Kafka lo dice con todas las letras ordenadas. Dice, ese matrimonio había sido concebido. Es un padre que atropella al hijo, descalificando una elección amorosa que ha hecho rumbo al matrimonio, desconociendo completamente quién es Julie, por un lado, y por otro lado, desconociendo plenamente cuáles son los elementos que han llevado a Kafka a querer establecer un matrimonio con ella. Pero lo mismo había pasado con Felice. Y esta carta está escrita antes de la relación de él con Milena, a la cual también el padre descalificaría por otras razones, pero también que tienen que ver con valoraciones morales, e igual acaece con Dora Diamant hacia el final. En todo caso, esta carta, reitero, en mi opinión, es el testimonio de un hombre que lucha por alcanzar una identidad propia y desprenderse de las identidades delegadas en las que nos sumimos la mayoría. Por eso, la carta trata de mostrar de paso que todas esas formas de identidad que se le transmiten a uno para que uno sea así y que uno en general asume sin interrogárselas nunca, son las que Kafka pondrá en interpelación.
Esas identidades que en general vienen cristalizadas en la cultura y agenciadas por figuras fundamentales como el padre. ¿Cuáles son los grandes referentes de la identidad que se le provee a alguien que empieza su aventura en la vida? Pues hombre, que hay que estudiar, hay que estar en la escuela, profesionalizarse, etcétera. Eso es un rasgo de la valoración propia y la mayoría nos sentimos contentísimos con lo que sabemos, con los diplomas que tenemos, etcétera. Pero otra forma de asignar la identidad asumida acríticamente en general es, obviamente, en el caso de Kafka, el tema del judaísmo, de la religión. ¿Qué lugar ocupa eso en la identidad de Kafka? Entonces Kafka tiene que examinar porque el padre que invoca, por un lado, que sea judío, por otro lado, ha hecho todo lo que es menester para que el judaísmo no sea un punto de referencia apropiado por él. Kafka se pregunta por su judaísmo, como Kafka se pregunta por el lugar que ha tenido la escuela en él, pero Kafka se pregunta también por el trabajo, que es el otro referente, el cargo que tengo, es que el que habla de mí, de quién soy, etcétera. Y finalmente Kafka se pone en interrogación con el tema del matrimonio y de la familia. Entonces, esos grandes referentes de la identidad que la cultura transmite vía las figuras paternas son los que Kafka interroga. Esa es la fuerza de esta carta. Es un hombre que tiene el atrevimiento de interrogarse, pero ¿por qué he de ser esto? ¿Y por qué no he de encontrar un camino en donde lo que yo configuro como un deseo más íntimo, más propio, me permite decir este soy yo frente a los imperativos de orden paterno? Y por eso Kafka va a encontrar como el espacio que le permite escapar a esa invasión que tiene el padre con respecto a todos los dominios de la vida, va a encontrar la escritura. La escritura es el lugar en que él puede encontrar efectivamente la referencia a una identidad propia. No es el matrimonio. Él tendrá anhelos del matrimonio, pero al mismo tiempo contradicciones, porque él sabe y él intuye que el matrimonio es un atentado contra la libertad y la independencia, que el matrimonio es un estado de heteronomía, que así como uno en la adolescencia le pide permiso al papá y la mamá y está dando cuenta permanentemente ante ellos de qué es lo que uno hace y no hace, pues después de que sale el papá y la mamá se va para otra institución que ya está configurada por sí misma, en donde también hay que estarle dando cuentas permanentemente a un otro de qué hace uno, qué siente, qué dice, con quién se juntó, a qué hora llegó, etcétera, etcétera. Kafka sabe que el matrimonio es una amenaza para el espacio de libertad que él requiere en la elaboración de lo que va a ser el punto de soporte decisivo de su identidad, que es la escritura. Y él en la escritura trabajará con sus dramas. Hará de la escritura siempre una exploración de sí. Y por eso la escritura es para Kafka algo esencial. La escritura no es para Kafka un adorno, no es una forma de prestigiarse, es algo que le permite tratar de alcanzar la verdad de lo que él es y poder dar cuenta de lo más propio de sí como una forma de identidad ante el mundo. Por eso la escritura para Kafka es una escritura sin la cual no puede vivir. Y eso evoca a Rilke cuando dice, si sientes que puedes vivir sin escribir, no escribas. Para Kafka la escritura es esencial, es como el oxígeno desde el que se respira. Y finalmente, pues está en esta carta el gran tema, ya dicho varias veces, de la libertad, de la verdad, que es un tema pues que por sí mismo ya merecería un análisis independiente. La palabra al servicio de la verdad.